Esto es Entrevistas Entrelazadas, el programa de entrevistas de RIPAISC, la red iberoamericana para el avance de la ingeniería de software cuántico. Hoy nos acompaña Laura Gatti Dorpich, profesora e investigadora de la Universidad de Montevideo en Montevideo, Uruguay. Laura estudió Ingeniería en Telecomunicaciones en la Universidad ORT en Montevideo, donde también hizo su maestría en Investigación en Ingeniería con foco en computación cuántica. En 2023 completó su doctorado en Ingeniería por la Universidad Politécnica de Madrid, también con foco en computación cuántica. Fue cofundadora y directora de desarrollo de Quantum South, una spin-off de la Universidad de Montevideo especializada en soluciones de carga y logística. Soy Alejandro Fernández y seré el anfitrión de este episodio. Hola Laura, ¿cómo estás? Bienvenida a Entrevistas Entrelazadas, el programa de entrevistas de la Red Iberoamericana para el Avance de la Ingeniería de Software Cuántico. ¿Cómo andás? Presentá tu grupo, así nos ponemos a charlar un poco. Hola Alejandro, gusto verte como siempre. Yo soy Laura Gatti, soy profesora de la Universidad de Montevideo. Codirijo con Rafael Sutero el grupo de computación cuántica en la Universidad de Montevideo. Y bueno, acá tenemos un grupo de investigación que ya tiene unos casi que 5 años andando, 6 casi, estamos por cumplir, donde hemos desarrollado algunos hitos que te voy a pasar a contar ahora en breve. Y nada, eso. Contame, bueno, para mí fue una sorpresa encontrarlos cuando con José empezamos a armar esta idea loca de la red RIPAISC. Encontrarlos ustedes acá tan cerquita, a tiro de piedra, fue una linda sorpresa. Sobre todo porque hacía tanto tiempo que estaban trabajando en esto, y algo que me llamó mucho la atención fue el recorrido que vos hiciste desde tu grado en la ingeniería hasta tus posgrados. Contanos un poco ese recorrido para después charlar del grupo. Te cuento, mira, yo me recibí en 2012, si no me equivoco, hace mucho tiempo para atrás. Y en esa época yo tenía una disyuntiva personal muy grande entre si hacer matemática o hacer ingeniería. Pero bueno, digamos que yo tenía el 90% de la carrera hecha y me quedaba hacer la tesis. Y en la universidad donde yo estudiaba, la Universidad de Ort, tenía 2 tutores que habían arrancado a estudiar computación cuántica unos años atrás y tenían ya algunas publicaciones en el área y me dijeron, mira, tenés esto para estudiar que si querés es matemática. ¿A vos te gusta la matemática? Podés hacer primero una pasantía de investigación y después hacer la tesis en esto. Y yo que realmente estaba ávida de buscar algo que fuera un poco más teórico y no tan práctico, acepté un poco a ciegas porque no tenía mucha idea de lo que era. Y ahí me encontré con álgebra lineal número 25, básicamente, ¿no? Bromas apartes, cuando yo empecé a estudiar computación cuántica, el Nielsen no era tan viejo, era un libro relativamente nuevo, para que te hagas una idea. Y bueno, mi primera etapa fue estudiar el libro, estudiar. Y después mis tutores me propusieron que ellos habían trabajado ya bastante. Mira, cuando ya arranqué a hacer computación cuántica, ya por 2012, lo que pasó fue el siguiente. Era un área que era completamente teórica, no había ningún tipo de dispositivo ni posibilidades, ni siquiera soñado de que hubiera un dispositivo que realmente funcionara. Entonces lo que había era un auge brutal del desarrollo teórico de la computación cuántica. Entonces, bueno, nosotros lo que queríamos hacer en esa época era empezar a simular un poquito los distintos resultados que iban apareciendo en la bibliografía científica, pero no había kits en ese momento como hay ahora, que hay 50.000 formas de programar en computación cuántica, lenguajes, entornos, no había nada. Entonces, lo que fue mi proyecto de fin de grado de undergrad, ay, no sé cómo se dice en español, de grado nomás. Sí, licenciatura, sí, de grado. Ahí está, de De grado de ingeniería, al final, trabajo ingeniería, final de ingeniería. ahí está, fue darle un entorno un poco más cerrado a un kit que ellos estaban desarrollando para correr circuitos cuánticos en un lenguaje que en el momento era Octave, que era una versión gratuita de MATLAB. Y bueno, ese fue mi proyecto. Yo lo que hice fue darle forma, unificar las funciones a ese kit de desarrollo de computación cuántica. O sea, Entonces, te para hacer hiciste tu eso, propio Qiskit. sí, pero en MATLAB. O sea, eran las pruebas de que mis tutores, por ejemplo, querían hacer utilizando
ese toolbox que habíamos creado era muy gracioso porque, claro, nos daba para 8 qubits, pero a reventar, ¿no? Entonces teníamos que utilizar en paralelo todas las máquinas, todo un desarrollo brutal. Era como ya correr 8 qubits. A veces en ciertas circunstancias podías correr hasta 12 si tenías una matriz que tenía muchos ceros, muy spars, pero en general lo que pasaba es que podías correr hasta, no sé, corrías 12, querías correr 13 y era como, wow, lograste correr 13 qubits. Una locura. Pero era todo un desarrollo muy manual, porque no había nada de todo eso. Pero ¿qué pasó? Haciendo todo eso aprendí muchísimo, ¿no? Porque digo, tuve que aprender para poder implementar todas las funciones que hicieran todo lo que necesitaba un algoritmo cuántico. Bueno, tuve que sentarme. Ahí mis tutores me dieron una mano brutal. Les tengo muchísimo aprecio a los dos siempre. Y bueno, me recibí. Y después de recibirme, empecé a dar clases en la facultad y empecé a hacer la maestría, mismo en la facultad. Y el que era el tutor de doctorado de mi tutor, tenía un proyecto que era de hacer computación cuántica discreta, un modelo matemático, y me lo dieron para que empezara a trabajar con él, que leyera los papers, que viera cómo lo podía implementar en el toolbox, que tuviera las propiedades matemáticas. Y ahí seguí trabajando en el área de computación cuántica durante toda mi tesis de maestría. Además hice cursos específicos de computación cuántica en distintas universidades. Hice cursos de física, que yo no tenía formación específica en física, entonces hice cursos específicos de física, de Vos mecánica estabas con la física, tenías estadística. la física de ingeniería. Claro, entonces ahí hice uno de los cursos más, completé, la maestría tenía tanto tesis como cursos, hice varios cursos de física, hice algunos cursos de teoría de la información que me fueron muy útiles después para hacer información cuántica, de información clásica los cursos, pero bueno, los profesores me dejaron hacer las tareas del área de información cuántica como para me echarlos con mi tema de tesis. Ahí terminé la maestría y cuando terminé la maestría justo ocurrió que el tutor este, que era el tutor de mi tutor, vino a Uruguay a hacer una visita y fue corrector de mi tesis de maestría, le gustó mucho y me ofreció, él era el director de doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid, me ofreció ir a hacer la tesis de doctorado con él y ahí la facultad me brindó ayuda para ir y terminé haciendo el doctorado en España, en el mismo área que venía trabajando en la tesis de maestría. Entonces fue un camino un poco más corto porque me convalidaron los cursos que yo tenía hechos. Hice mi tesis en un sistema de computación cuántica discreta, si se quiere. Esa fue un poco mi trayectoria hasta que volví a Uruguay. Cuando volví a Uruguay, bueno, ahí estuve unos 2, 3 años un poco desenganchada del tema, porque estuve trabajando en otras áreas, en otras cosas. Y en el 2020 o 2019, porque todavía no era la pandemia, viste que uno ahora marca los años antes de la pandemia, después de la pandemia. En el 2019 me contactan de acá de la Universidad de Montevideo que había venido un embajador de IBM, Roberto Loredo, que es gran amigo de la casa hasta el día de hoy, que había venido a darles un curso, que habían quedado muy copados con el tema de la computación cuántica, que les había parecido que tenía mucho desarrollo, que podía la universidad enfocarse en ese tema y que ellos querían llevarlo para un lado comercial. Querían hacer un spin-off con el tema de computación cuántica, que se habían enterado que había un challenge que había lanzado Airbus y tenían ganas de presentarse. Entonces ellos habían empezado a trabajar en uno de los determinados problemas de Airbus, que era un problema de optimización. Y bueno, necesitaban un poco de ayuda porque la parte clásica la manejaban bastante bien, la parte de extracción de datos y de entender el problema, pero la parte de modelado cuántico se les hacía bastante cuesta arriba sin un especialista específico de computación cuántica. Entonces ahí me llamaron originalmente para formar parte de este proyecto, de presentarse al concurso de Airbus. Yo la verdad que estaba un poco descreída cuando empecé el proyecto, porque dije, ¿qué vamos a hacer? Yo sabía muy bien las posibilidades de la computación cuántica en ese momento. Fíjate que eso fue 2019. IBM había lanzado su primera plataforma para correr cositas chiquitas en 2016. Es decir, durante toda mi trayectoria de grado, maestría y doctorado, yo nunca pude implementar nada en una computadora cuántica. Fue todo teórico. Me dicen en el 2019, bueno, hay que correr esto en una computadora cuántica y hay que resolver un problema de la vida real que tiene esta complejidad. Y yo me quedé, sí, dale, o sea, suerte en pila.
Pero bueno, dije, "Oh, perdido por perdido, vamos a intentarlo". Y ahí me encontré un grupo de gente que le metió un montón para adelante, grandes colegas hasta el día de hoy, que se O pusieron sea, el problema, ¿no? el grupo arranca con el desafío este de IBM y Sí, con la idea de Federmas. hacer un proyecto y el spin-off. Sí, Ah, qué sí, arranca interesante, ahí. porque normalmente las trayectorias son, es más, yo tenía idea de que habían armado el grupo, habían empezado a estudiar y después se habían puesto con el No, challenge. no, El arranca con challenge el fue la challenge. motivación. Qué bueno eso. El challenge fue la motivación y a partir de ahí empezamos a trabajar y bueno, mandamos un prototipo, que claramente era un prototipo muy chiquitito, que era lo que se podía hacer. Y creo que los de Airbus lo sabían, pero bueno, nos fue muy bien. Salimos dentro de los 5 mejores. Yo no soy muy buena para recordar los datos, pero creo que habían 70 equipos de todo el mundo que se habían presentado y salimos dentro de los 5 mejores. Para eso nosotros, que en particular para mí, que soy una persona muy pesimista, fue como, wow, o sea, logramos hacer algo de valor y de hecho tuvo una repercusión muy buena. Hubo un comité de excelentísimo nivel internacional que evaluó las propuestas y les gustó bastante la nuestra. Entonces, bueno, eso como que le dio bastante más ímpetu al proyecto este de armar un spin-off de la facultad en el área, y lo que elegimos hacer es seguir trabajando en el mismo área que habíamos empezado a trabajar con Airbus, porque digo, en su momento pensamos que si Airbus había lanzado ese problema era porque era realmente un problema de la industria que podía ser interesante ofertarlo, hacer una solución para ofertarlo a la industria porque era un problema dificultoso. Y ahí estuvimos trabajando, conseguimos fondos públicos para investigar un poco más en esto y desarrollar este spin-off, perdón. Y estuvimos 2, 3 años para sacar un primer prototipo que fuera posible mostrarlo a la industria y de alguna manera difundirlo un poco más. Hicimos algunas pruebas de concepto con algunas empresas bastante grandes, tuvimos resultados interesantes y sobre todo lo que pasó en ese proceso es que aprendimos muchísimo de las capacidades reales de la computación cuántica. El equipo se formó muchísimo junto conmigo, yo me formé en cosas que no venía haciendo, porque yo venía de un área muy teórica, y los chicos emprendieron mucho de teoría de computación cuántica. ¿Qué era el equipo? ¿Quiénes constituían el equipo? Porque algo que me parece que ahora que me lo contás, digamos, ya me lo contaste mil veces, pero ahora que me lo contás, me cae la ficha, que vos tuviste una formación tradicional, digamos, vos Mm, fuiste tomando cursos, hiciste tu sí, tesis, pero el grupo, el resto del grupo, se fue formando por necesidades puntuales de las cosas que había que resolver. sí. ¿Quiénes, quiénes eran los del grupo y cómo armaban Bueno, Rafael, la por ejemplo, formación? venía del área de streaming y de televisión, tenía como una experiencia muy fuerte en el área de técnica. Después ven otras personas que se dedicaban más al área comercial, porque era un spin-off, entonces tenían mucha experiencia en la gestación de proyectos para empresas. Y después teníamos estudiantes muy jóvenes y muy permeables que se adaptaban a estudiar lo que viniera, ¿no? Entonces, eso de agarrar estudiantes jóvenes siempre tiene de bueno eso, que son muy flexibles. Entonces, cuando vos agarras a una persona que tiene como a mí una carrera académica ya muy redireccionada, es difícil poderla moldear fácilmente de un lado para el otro. Entonces, eso, lo que teníamos era estudiantes de distintas áreas de ingeniería. Mi facultad tiene, ahora, bueno, hemos abierto unas carreras más, entonces no quiero liarla, pero básicamente, históricamente tenemos ingeniería civil, ingeniería industrial, ingeniería en telemática, ingeniería, en ese momento estaba ingeniería en computación. Entonces, ¿con quiénes trabajamos? Bueno, para este proyecto raramente teníamos ingenieros civiles, ingenieros industriales, ingenieros telemáticos e ingenieros en computación. Y todos contribuyeron de una manera notable para el proyecto puntual este que está acá. ¿Por qué? Porque era un proyecto que requería sobre todo muchísima interacción, más allá de que lo estuviéramos el solver fuera cuántico, el problema era clásico. Entonces, entender lo que es, por ejemplo, la estructura del avión, cómo uno tiene que modelar determinados parámetros de seguridad de viaje de un avión, los industriales y los civiles ayudaron pila desde el punto de vista estructural de modelaje del avión, los industriales en la parte de lo que es logística y
sistemas de operación dentro de los aeropuertos nos vinieron súper bien. Y después telemáticos, acá telemática es una carrera que es una mezcla entre eléctrica y computación, que tiene una base matemática bastante fuerte, por lo cual nos sirvió para apalancarnos con ellos, sobre todo. Ellos fueron los que se pasaron sobre todo a trabajar en el área de computación cuántica conmigo. Y de ahí viene que el grupo de ustedes tenga o haya tenido en el pasado tanto énfasis en problemas o sea, encarar la cuántica como problemas de optimización con solvers cuánticos. Claro, porque ¿qué pasó? Porque eran fuertes en eso ya. Empezamos a trabajar en eso. Yo, en realidad, no era mi área de expertise, pero fue en lo que el grupo se formó. Entonces yo podía salir un poco de eso, pero el grupo se había formado en eso. Y encontramos para su momento resultados bastante buenos. De hecho, hicimos varias publicaciones en congresos, publicaciones en revistas. Nos iba bastante bien con este modelado que hacíamos y los resultados que teníamos. A ver, no le ganaban a la computación clásica, pero competían de manera digna en 2020-2021. Que claramente en computación cuántica eso parece los años de los dinosaurios, pero no. ¿Tá? Entonces, en ese sentido nos fuimos especializando y sobre todo la gente que participaba en estos proyectos, los estudiantes, se formaban específicamente en estas áreas. Entonces, por eso retroalimentamos un poco esta área de especialización. Y entiendo que el haber encarado desde el lado de métodos numéricos para hacer de optimización, de alguna forma los cubría de tener que meterse en los detalles de qubits, compuertas. Sí y no. O sea, para hacer un buen modelado tuvimos que hacer a ver qué pasa. También, a medida que avanzó el proyecto, yo entré a trabajar como profesora, al mismo tiempo que que dirigiendo un poco este proyecto de esta startup. Yo di mi curso de computación cuántica, armé material, nos asociamos con la red de educación de Microsoft Quantum, que nos brindaron un montón de materiales, nos brindaron acceso a plataformas para trabajar. Entonces, en paralelo que estos chicos participaban en los proyectos, empezaron a tomar los cursos formales, empezaron a participar en otros cursos que no eran míos por fuera, empezaron a estudiar Qiskit, por ejemplo, empezaron a trabajar con IBM. Entonces, si bien el arranque fue desde un punto de vista más clásico, de a poco estábamos cada vez como un grupo más formados en computación cuántica. Fue como un proceso que se dio en paralelo, ¿no? Claro, y ahora, de hecho, tienen un curso tuyo de computación, introdujeron un curso tuyo específico de computación cuántica, entiendo. Sí, la facultad ofrece cada año y medio un curso de computación cuántica, que en general lo dicto yo. Que va más allá Cada vez, por suerte, tengo más de optimización ayudantes. cubo, digamos. Qué bien, sí. ¿Eh? Que va más allá, el curso es cuántica y va más allá en el curso de computación cuántica no damos cubo. Claro. No, yo doy un curso muy clásico de computación cuántica, trato de que sea bastante, digo, acá se dice que para hacer muy lectiva es muy difícil, por ejemplo. Mis alumnos, algunos se asustan y se bajan, pero se quedan chiquilines que son muy voluntariosos y sobre todo les digo desde un vamos que le tiene que gustar mucho matemática porque, de nuevo, ahí volvemos a mi base. Yo vengo de una base muy teórica de computación cuántica. Entonces, bueno, el curso se basa mucho en el Nielsen, que es una discusión que se da todo el tiempo, si el Nielsen sí, si el Nielsen no. Es como una ayuda para poder estudiar Nielsen por tu cuenta el curso. Entonces, ahora sí le estamos dando cada vez una base más de que puedan programar, que efectivamente puedan darse la cabeza contra una computadora cuántica, que prueben las dificultades, que no. Cubo en general lo que hacemos es hacer gente que hace pasantías. No lo doy en el curso, sino que si, por ejemplo, querés trabajar en optimización, haces un semestre, una pasantía de investigación, que ahí te enfocás específicamente en cubo, ¿no? De hecho, tenemos estudiantes que tienen una interacción, que trabajan mucho en investigación operativa, que agarran cubo como un mundo intermedio entre la computación cuántica y la investigación operativa. Tenemos ahí como un sector en gris de la facultad de dos grupos muy importantes de investigación de la facultad. Uno es en investigación operativa y el otro es en computación cuántica. Entonces, de vez en cuando hacemos unos merge ahí interesantes para ver cómo se va dando todo. Sí, es un puente interesante, sobre todo para encontrarte con el tema y después descubrir todo lo que queda por aprender, ¿no? Es mucho menos duro, sí, es mucho Sí. menos duro. Es un camino más agradable porque de inmediato podés empezar a hacer cositas.
De hecho, bueno, no sé si nos va a dar hoy, pero en algún momento hemos tenido una discusión sobre los límites también de enfocarlo desde como problema, simplemente como problemas de optimización desde ese nivel de abstracción. Pero quería ir para otro lado, porque parte de esta formación interesante que tienen tus estudiantes se reflejó en la hackathon que organizaron el año pasado, allá en Montevideo. Tuve la suerte de ir, hermoso grupo. Bueno, además, trabajaron, se notaba que trabajaron un montón ustedes porque nos sentíamos nosotros como, no sé, estábamos allá en el primer mundo. Pero una No de sé las si el cosas que primer mundo, pero me alegro mucho que se hayan sentido cómodos. sí, fue, la verdad que muy bien organizado, muy, muy lindo. Pero lo que se notaba era lo cómodos que se sentían los estudiantes de la U de Montevideo y también grupos, había estudiantes de otras universidades donde ya vienen tomando cursos, y se notaba el enfoque que tenía la universidad en cómo los alumnos encaraban los problemas. Entonces, recuerdo que en un momento alguien escuchó a otro de los grupos hablar de cubo o de esa forma de encarar a lo cuántico sin meterse mucho en lo cuántico, y de repente todos los grupos estaban haciendo cubo, habiendo escuchado ahí en el hackathon por primera vez. A ver, eso fue interesante por, desde observar las dinámicas entre los estudiantes. Eran 2 días súper intensivos, eh, más centrado Sí. en presenten bien una solución que en hagan algo interesante. La dinámica entre ellos fue muy, muy, muy buena, pero a mí me generó un montón de preguntas respecto al hackathon en general. Entonces, además de la experiencia tuvimos que trabajar un montón, de nuestros alumnos, esto lo digo yo mirando afuera, los alumnos de ustedes se hicieron muy conocidos en ese grupo Mira porque vos, ese dato no lo tenía. eran los referentes, eran los referentes. Yo a veces los confundía. ¿Este será alumno, será ayudante, será profe? Eh, bueno, pero digo, contame un poco de esa experiencia y del rol de las hackatones. Bueno, voy a ir un paso para atrás. ¿Cómo Dale. llegamos a armar la hackathon? Que me parece un dato interesante. ¿Por qué terminamos armando esta hackathon acá? Que fue realmente, para poner números, una hackathon que trajimos más de 100 personas de otros países que no fuera de Uruguay. Vos viste que fue representativo de toda Latinoamérica. Y la verdad que sí fue un éxito en los parámetros que se puedan medir. Fue un evento súper grande, inclusive para la facultad. Creo que en la facultad no había habido un evento tan internacional como este porque fue fenomenal. El tema es así, con la startup de computación de Quantum South, que es la que me preguntabas hoy, el spin-off, conocimos mucha gente a nivel internacional. Hicimos muchos contactos, conectamos con muchísimas personas de otras compañías de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de este país gigantesco que es un continente, no me estoy acordando el nombre, allá abajo, de Australia. Hicimos contactos a lo largo y ancho de todo el mundo y por estos contactos, por una de las empresas, nos ofrecieron financiar a 2 de nuestros estudiantes para ir, perdón, a 3 de nuestros estudiantes para ir a una hackathon en Abu Dhabi. Y allá marcharon nuestros 3 estudiantes a la hackathon de Abu Dhabi sin saber mucho cómo ni por qué, pero todos sí sabían computación cuántica, habían hecho el curso y estaban trabajando conmigo. Y resultó que 2 de ellos salieron en el primer lugar, ganaron el primer puesto con su equipo, no solamente ellos, pero su equipo salió primero, y el otro, que estaba en otro equipo que había quedado separado, salió segundo. Entonces, bueno, ahí también hicieron muy buena letra y, y nada, quedamos muy conectados con la organización de esta hackathon a través de ellos. Esta hackathon fue codirigida por un ente que se llama OKUI, que está alojado por el SAM. Y ahí nos enteramos de que estaban buscando candidatos para replicar esta idea de Abu Dhabi en otras partes del mundo y nos ofrecieron a nosotros porque éramos como su nexo conocido en Latinoamérica. Y obviamente que aceptamos porque era una oportunidad única para nosotros organizar ese evento. Entonces, bueno, a partir de ahí se dio todo una vorágine de cómo hacemos conocer este evento, cómo llegamos a distintas universidades, cómo elegimos a los participantes. Ahí la red nos dio una mano muy grande difundiendo el evento. Muchísimas gracias.
también trajo a buenos jueces como ustedes que estuvieron acá y nos ayudaron a evaluar las propuestas. Y bueno, y ahí vimos muchísimas realidades. Para mí, lo primero de la hackathon que tengo que decir, que no tengo cifras exactas, pero cerca del 60% de los estudiantes que vinieron al hackathon es la primera vez que dejaban sus ciudades de origen para hacer una actividad académica. ¿Tá? Entonces, solamente por ese dato, a mí ya me parece que es súper exitoso. Haber puesto en contacto a personas que no se conocían de nada, que no tenían la experiencia de saber lo que era, por ejemplo, muchos no tenían pasaporte y se sacaron el pasaporte para asistir. Creo que esa experiencia, ya per se, más allá de la computación cuántica, enriqueció a todo el mundo. Me dio lástima que pobres tuvieron que trabajar muchísimo en sus soluciones de computación cuántica y les quedó poco espacio para divertirse, pero la realidad es que esa Pero se experiencia divirtieron, se se divirtieron, ¿eh? divirtieron, un poco yo creo que sí, pero No bueno, sé también cuánto trabajaron vínculo muchísimos. quedó. Yo vi, Fíjate que a les ver, poníamos comida y seguían trabajando en lugar de ir a sí, sí. comer, era una No sé si locura. finalmente se quedaron a la noche algunos sin dormir, porque se iban a quedar toda la noche trabajando, no No, sé qué se quedaron, hicieron. trabajaron de más, es impresionante. O Sí. sea, les poníamos el almuerzo, habíamos comprado los almuerzos y no los comían porque se quedaban trabajando, no querían Mm, perder tiempo. mm, mm. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora tu pregunta, ya que te hice Sí, todo este contexto sí, más sí. largo de lo que esperabas? Lo que pasa es que Cubo es mucho más fácil de acceder y de entender lo que estás haciendo y es mucho más adaptable a problemas de la vida cotidiana que quizás otro tipo de implementaciones. Además, no te olvides, Alejandro, que Cubo es una formulación. Entonces, vos podés agarrar la formulación Cubo y la podés adaptar para correrla en una Linux o podés adaptarla para correrla en una computadora cuántica o en el peor de los casos, lo corres en una computadora clásica. Entonces, en ese sentido, ayuda mucho a agarrar este tipo de metodología como para entender mínimamente, por lo menos lo que aprendes con Cubo es que tu espacio de búsqueda, que es exponencial, se reduce a lineal en ese sentido, de que un qubit te permite explorar mucho más que un bit. No es un qubit lo que vos corres en una línea cuántico, pero esa idea de que la exponencialidad se vuelve un poco lineal es la primera idea fácil de tomar para empezar a resolver problemas. Entonces yo creo que por eso se dio esa expansión de la idea de usar Cubo. Que no fue solamente acá, en la otra hackathon, por ejemplo, que después fui como jueza a la hackathon de Abu Dhabi, pasó algo similar. Sí, Bueno, a ver, tienen su rol las hackatones. Creo que tanto para los jurados como para los estudiantes que fueron, fue formativa en varios aspectos, no solo desde lo cuántico. Creo que cada vez es más claro la necesidad de tener una formación formal desde los fundamentos matemáticos y lo que tenga que ver con programación para sacarle el jugo a esto de la cuántica. Creo que estamos yendo todos para ahí, pero bueno, fue interesante ver cómo además aparecían liderazgos entre los estudiantes. Esperemos que eh, que les hayan quedado vínculos interesantes a ellos. Vuelvo un cachito para atrás porque vos arrancaste como contexto de por qué hicieron la hackathon, a lo importante que fueron los vínculos con la industria que le generó el spin-off. Y vuelvo ahí porque ya vamos a la parte de entrelazamiento de esta entrevista, que se nos ocurrió esto de entrevistas entrelazadas, cada entrevistado deja una pregunta para el siguiente. Y la pregunta que nos dejó Salvador Venegas Andraca del TEC de Monterrey, Salvador también estuvo en la hackathon. La pregunta que nos dejó Salvador tiene que ver con la vinculación universidad-industria. Básicamente, Salvador nos preguntaba cómo podemos hacer para motivar a la industria, a los privados, a que inviertan desde la perspectiva de la computación cuántica, pero creo que aplica en general, a que inviertan en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. ¿Cómo ves ese tema? Nosotros desde acá ese abajo lo vemos siempre más distinto. es un temón para conversar. Lo que pasa es que creo que Latinoamérica tiene un determinado contexto, una determinada coyuntura muy particular, que a ver si en los países del tercer mundo genera la inversión, un porcentaje de PIB en inversión en investigación y desarrollo ronda el 3%, en Latinoamérica con suerte ronda el 4, el 5%, el 0,4, el 0,5. El que tiene
una estrellita más de inversiones Brasil, que ronda en torno al 1% de su PIB. Y después si desglosás quién hace esa inversión en investigación, es casi toda estatal. Y no solamente es casi toda estatal de que las empresas públicas hacen investigación, sino que la investigación se financia a través de las universidades públicas en Latinoamérica. Entonces ahí tenés un problema que trasciende la computación cuántica, que es que no hay cultura de que la empresa haga investigación científica, y mucho menos investigación básica. Vos me dirás, ¿la computación cuántica es investigación básica? No, no es investigación básica. Pero podés pensarla más cercana a la investigación básica en tanto en cuanto no te va a traer beneficios inmediatos. Vos no vas a poder hacer un proyecto y poder medir el beneficio que te va a hacer el proyecto o en ganancias, el porcentaje de ganancias en un determinado tiempo. ¿Tá? Porque no se sabe cuál es el tiempo, no lo sé yo, no lo sabe nadie. Los distintos teóricos te hablarán de 2 años, 5 años, 10 años. Es cierto que hay avances notables, pero ciencia cierta, hoy por hoy es muy difícil que la computación cuántica te dé beneficios inmediatos. Hay que hacer una inversión que tiene que ser una inversión paciente, es una inversión que tiene que saber que es a largo plazo, es una inversión que tiene que estar para la gente que está compitiendo en la punta. Tenemos grandes empresas transnacionales, si querés, translatinoamericanas, transamericanas, que se llaman en general, pero estas empresas en general venden servicios, están un poco alejadas del área de investigación pura, y si hacen investigación pura lo hacen más en investigación operativa, por ejemplo. Y ellos necesitan hacer esa investigación para tener resultados inmediatos. ¿Cómo convencerlos de que hagan inversión en otras áreas? Creo que es una pregunta que se está haciendo en Latinoamérica desde 1940. Entonces yo no tengo la respuesta. Lo que sí te digo es que mientras no lo hagan los privados, creo que lo va a tener que hacer el Estado. Creo que el Estado tiene que financiar este tipo de tecnologías y creo que el día que esta tecnología pueda derramar en la industria, tenemos que tener gente suficientemente formada para que estos perezosos que no quisieron hacer la inversión en tiempo y forma, igual puedan beneficiarse de los resultados de la tecnología, porque si no siempre vamos en un proceso de catching up que nunca alcanzamos. Entonces, no sé cómo convencer a los privados para que hagan esto. Yo además haciendo marketing soy nefasta, así que justo no vas a encontrar en mí mucha forma de hacer esto. Pero lo que sí te puedo decir es que si no lo hacen los privados, es nuestra responsabilidad como academia saber que es importante tener gente formada en estas áreas y de a poco concientizar a las empresas de que es real que el día de mañana van a necesitar tener formación en esto. Cuando digo esto, también la academia tiene que tener en cuenta que la formación tiene que ser lo suficientemente amplia para que lo que estamos enseñando hoy, quizás nuestros alumnos lo apliquen 10 años después. Entonces, acá lo que digo es, no sé cómo convencer a los privados de que inviertan en computación cuántica, pero sí te digo que tenemos que convencer a nuestros decanos, a nuestros rectores, de que es importante que la formación que le damos a nuestros alumnos sea lo suficientemente flexible para que ellos después puedan adaptar y hacer cosas realmente novedosas, sea con computación cuántica, sea con inteligencia artificial. La formación básica es súper necesaria y la tenemos que defender un montón en las áreas técnicas. ¿Está? Entonces, me fui por las ramas, no contesté la pregunta de Salvador. Súper interesante forma de dar hacer... vuelta a la ecuación, porque incluso en los que son modelo de países en los que la industria invierte mucho en ciencia, el primer paso siempre lo dio el Estado, marcando o haciendo financiación de investigación básica o diciendo vamos a cofinanciar en esta línea, pero de alguna forma marcando la cancha cuando hay mucho riesgo. En nuestros países eso es más importante, no solo es en términos de financiación, es el Estado diciendo esto es lo importante, somos los investigadores diciendo esto es lo importante, y en lo importante no solo tiene que ver
la disciplina, en este caso la cuántica, sino las áreas de aplicación también. Decir, no sé, hoy nuestro país está hablando mucho de energía, minería. Bueno, eso es una forma de marcar el terreno, es decir, esto es lo importante y en nuestros países sigue siendo clave que haya financiación. Después los privados, ya sea porque ven el negocio o porque ven que pueden compartir el riesgo, se van a empezar a sumar. Sí, yo creo que Así cuando que, estén más claras las posibilidades de la computación cuántica, de a poco ellos solos van a venir a buscarnos, ¿sí? Pero digo, creo que mientras tanto no tenemos que perder el tren de la creación mm, de nuevos talentos, de alguna sí, manera, sí. de seguir formando, seguir concientizando. Y si encontramos una empresa que quiera hacer una colaboración, abrazarla y traerla con nosotros. Bueno, de eso también Pero tiene que ver, con eso también tiene que ver Repaisk. Las primeras empresas que tenemos en la red son empresas como el spin-off de Universidad de Montevideo, como Quantum South, que fue una empresa creada para esto, ¿no? claro, Pero cada vez nos acercamos más a empresas más sí, a ver, tradicionales. por ¿Eh? ejemplo, sé que JP Morgan tiene un pequeño equipo de investigación en computación cuántica. De hecho, es Argentina la que lidera ahora el grupo de JP Morgan, súper simpática además. Podría ser una gran persona para entrevistar también, por ejemplo. Podría ser interesante, ¿eh? Sí, y después, por ejemplo, Petrobras, algún banco brasilero que no recuerdo bien, sé que tienen pequeños. A ver, quienes podrían incentivar un poco la investigación son quienes disponen de más capital que en general son las empresas financieras, donde ellos tienen grandes volúmenes de datos que necesitan procesar y tienen unos buenos cuellos de botellas. Entonces quizás habría que hacer un poco de lobby para convencerlos de que es una buena inversión, no a corto plazo, pero sí a un mediano plazo, empezar a investigar estas cosas. Por lo pronto me quedo, recalco la estrategia, que no sé si para ustedes fue algo planeado, pero les salió bien, de codearse con las empresas. Porque lo que hicieron con Quantum South fue no solo armar un spin-off, sino empezar a compartir espacios con empresas. Y lo primero que uno necesita para generar confianza y ir hacia un riesgo compartido, una inversión compartida, es conectarse. Así que un Sí, desafío que tenemos por delante es sí, el encontrar, networking es crear esos fundamental. puentes, claro, crear esos Hay que puentes, encontrar entender los también los perfiles, lenguajes. porque también hay otra cosa, dentro de los perfiles, la gente que nos gusta hacer cosas como computación Mm, cuántica, es muy difícil encontrar perfiles que también le guste hacer, por ejemplo, networking. claro. Rafa, que es también un poco el líder de nuestro grupo, es excelente haciendo networking Sí, 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 sí. y, y sabe muy bien cómo conectar con la gente y llegarle. Entonces, por ejemplo, esos perfiles de personas que están en un ambiente que saben interactuar, con quién interactuar, cómo llegar, son fundamentales en ese sentido. No te voy a decir de las habilidades blandas de la gente de computación cuántica, pero hay un punto de que la academia al final a veces está reñida con la industria porque los miramos con malos ojos, ¿viste? Entonces Sí, hay que cambiar esa mentalidad. sí, 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 sí. Tenemos que hacer el esfuerzo para entendernos y compartir Sí, intereses. hay Bueno, que crear un lenguaje común, sin sí, un duda. lenguaje común, un lenguaje. Escúchame, bueno, y como para cerrar, ahora tenés que vos dejar una pregunta para nuestro próximo entrevistado que sinceramente no sé quién va a ser. Bueno, a ver ¿Qué qué se te ocurre pregunta que le le puedo hacer. preguntemos? Bueno, mi pregunta sería, ¿qué área dentro de la computación cuántica considera que es mejor desarrollar en Latinoamérica? Por ejemplo, si nos tenemos que enfocar en hacer hardware, nos tenemos que enfocar en la parte de software, si tenemos que enfocarnos, por ejemplo, en la parte de criptografía, ¿qué área del mundo, no solamente de la computación cuántica, sino de las tecnologías cuánticas en general, le parecería que más beneficiaría al continente sudamericano? ¿Ponés áreas de aplicación también en la pregunta? Sí, 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 pero sobre todo áreas de conocimiento dentro de la computación cuántica. Bien. Digo, si nos tuviéramos que enfocar en algo, ¿en qué nos enfocamos? ¿En software, en información cuántica, en criptografía? ¿Qué área les parece que tendría una aplicación más directa para nuestras latitudes? Me encantó. Me encantó porque además no tiene, complementa muy bien a las preguntas que hicieron en el pasado. Eh, Tengo que pensar a quién se la podemos hacer responder esa. Bueno, Ese es tu trabajo, bueno, escúchame, Lau, muchísimas gracias por conectarte. por Espero, favor. Gracias a espero vos, tenerte o gracias a la tenerlos red que acá de siempre vuelta.
que siempre Sí. trae buenas cosas. Dale, listo. Bueno, beso, che. Nos Chau, vemos, saludos a chau. la gente Nos por vemos. ahí. Chau, Chau, chau. chau.